después, o sea, si yo le coloco aquí el título, ¿no? Que es el que tiene el asterisco en rojo, el título no me sale. No me sale Ya. y no me tiene que salir igual, no, pero igual no sale. Entonces, si quiero hacer después la bibliografía, Hola, buenas todo, tardes. no me va a salir. Claro, ya lo vamos a Bien. evaluar. Ok, gracias. Ya vamos a revisar ahorita aquello. Por ejemplo, aquí yo voy a abrir un archivo de Word, Ok. donde ya prácticamente está hecho. Esto de aquí es el trabajo colaborativo en la escuela, es parte de un marco teórico. ¿Qué aplicativo? Si nos damos cuenta, esto de aquí, Tengo varios. esta parte que está aquí, ¿no? Ujú, Es ujú, es una referencia. sí, ya lo voy a... Ya estoy acá. Hola, Buenas buenas. tardes. ¿Cómo Hola, están? ¿Es Paulina. aplicativo app Sí, o vamos es a regular aquello un ratito. ¿Es una app móvil o es Este, un software Angie, cliente una servidor? pregunta. ¿Usted me dio a mí el control de la reunión o todavía no? Ya. No, pero ahorita se lo doy. Gracias, Angie. Ujú. El de delivery. Ya está. Muy bien, vamos entonces ahorita a revisar lo que me acaba de decir Fernanda. A ver, Fernanda, si me puede usted nuevamente repetir sus dudas, por favor. Sí, profesor. A ver. Al momento de crear una bibliografía colocamos, bueno, nombre, apellido, el año, el título del artículo o el título de la investigación, ¿no? Ajá, a ver, vamos a ver eso. Vamos a editar fuente para que se vea. Aquí está. Ujú, Esto, ¿verdad? ujú. Aquí yo pongo, bueno, aquí está nombre, vamos a eliminar para ponerlo. Aquí yo pongo el apellido, el nombre, Ujú. ya. Eh, el nombre del sitio web y el sitio web. Claro, en este caso el sitio web es una tesis, si no me equivoco. Ujú. Sí, ya. Ok. Vamos a ver uno de revista, vamos a ver uno de revista. Creo que este es de revista, vamos a editar de revista. Claro, siempre me va a aparecer el apellido del autor y el año para Así cualquier es. sitio. Y aquí está, un artículo de revista, ya. Aquí está, dígame, ¿qué pasó? Aquí está, Ujú. por ejemplo, los dos autores. Aquí está el título, Ok, el nombre de la revista, el año, número de claro. páginas. Cuando yo haga la bibliografía, en la Sí. bibliografía sí tiene que aparecer, creo que tiene que aparecer el nombre del, del libro o el nombre del artículo, ¿cierto? Vamos a la bibliografía, aquí está. Ajá. Allí sí le aparece todo, pero ¿por qué arriba? O sea, ¿cómo hago para que aparezca todo? Aquí está la referencia bibliográfica, la que está sombreada, la que está más oscura, ¿no? La que dice González Vargas, dice una mirada del trabajo colaborativo, la escuela primaria, etcétera, ya. ¿Cuál en sí, qué es lo que usted me dice que tiene dudas, Fernanda? ¿Qué no O le sea, aparece? es que no, o sea, cuando yo creo la referencia, yo Ajá. escribo toda esta información, una mirada del trabajo colaborativo, las páginas, etcétera, pero, o sea, no sale, pues, o sea, nada más sale el año y el nombre del autor, lo demás no sé. El La recuperado. pregunta, sí, no, 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 ok, ya entendí, ya entendí. Lo que sucede es que usted tiene que, ¿qué le voy a hacer? Editar fuente. Cuando usted quiera llenar, por ejemplo, este artículo, esto le aparece de ley al inicio, ¿verdad? En Word, ¿sí o no? sí, eso sí ¿Estamos? aparece. Ya, Ujú, usted tiene que poner el bit donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. sí, Y le aparece todo esto. ajá, Y ahí está, más abajo. Este lo llena.
Ya lo que los llena, aceptar, y de ley le va a aparecer aquí. Si ve que aquí dice recuperado la fecha, esto lo hice el 5 de octubre. Ah, ya, lo que pasa es que yo me estoy comiendo un paso, que era el de Exactamente. crear la bibliografía, por eso no aparece como... Sí, y aparte de eso, cuando usted tiene que poner en un visto aquí donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Y ahí Sí, le sí, aparece eso me todo. acuerdo. Ya, eso tiene que poner y llenar abajo, llenar más que todo estos 4 casilleros. Ok, y si quiero que aparezca la página en la cita, profe, aquí si fuese una cita textual, por ejemplo. Ya, ok. No lo puede hacer aquí directamente porque tiene que hacer esto, convertir cita en texto estático, y ahí pone coma, p punto, pongámosle página 3, ahí está. Ok, Ya, convertir cita en... ya entendí, ya entendí. Listo, Gracias. de nada. Paula, ¿estamos todo correcto? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Paula, ¿está ahí? ¿O se fue? Bueno. Espérate, ya, recién entrado a mi audio. Profesor, ¿puede empezar así brevemente en qué es lo que ha hecho? Porque yo estoy, no he entendido bien lo que ha estado haciendo. No, lo que estábamos haciendo era un recuento, una inquietud que Fernanda tenía sobre cómo realizar una referencia bibliográfica. Ya, estábamos haciendo aquello. Recordando lo que la clase pasada hacíamos, de hacer la cita, ya sea textual, en base al autor, en base al texto, y de ahí ¿mandé? Ya. Y de ahí actualizábamos nosotros lo que era la cita, las referencias bibliográficas. Bueno, estimadas, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver, ya que nos hemos centrado bastante en lo que es la introducción, en lo que es la cita, ahora sí vamos a ver primero los tipos de artículos científicos que hay, y luego de eso cómo se redacta lo que es la metodología, cómo se redacta lo que es la parte de la discusión, las conclusiones, y de ahí vamos a ver algo de lo que es las normas APA versión 7. Por ejemplo, aquí vamos a ver los tipos de artículos científicos. En lo que es los artículos científicos, los más comunes, como podemos observar de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, APA, son los informes de estudios empíricos, artículos de reseña, los teóricos, los artículos metodológicos o los estudios de caso. En lo que respecta a los empíricos, son las publicaciones iniciales las que dan origen a estudios publicados por primera vez. Este tipo de documentos es la meta a alcanzar por investigadores universitarios, es decir, que nadie más lo ha hecho. Ya es sui generis, único. Los de revisión, perdón, son aquellos que básicamente son evaluaciones críticas acerca de estudios e investigaciones ya publicadas. Esto quiere decir de que el investigador lo que hace es considerar el avance de la investigación para abordar con claridad un problema actual. Sintetizar estudios previos para informar al lector sobre el estado de determinado tema de investigación y proponer los pasos que deban seguirse para la solución de un problema. En otras palabras, es como la continuación de algo que ya se ha hecho, ¿no? Que puede ser corregido, que puede ser complementado, obviamente va a ser siempre evaluado, pero en base a eso se da siempre una pauta para que la investigación siga en curso. Luego de eso, tenemos lo que son los artículos teóricos, donde el afán de este artículo es presentar una nueva teoría, luego de ampliar y depurar aquellos conocimientos encontrados. Es decir,
analizar las teorías existentes en determinados campos para señalar imprecisiones en trabajos previos. Tiene que ver mucho también con un artículo de índole crítica porque yo reviso algo que ya se hizo y encuentro imprecisiones, ¿verdad? O también se puede dar el caso de demostrarse o afianzarse más la validez de un trabajo frente a otro, como que dice algo comparativo, porque algunos trabajos son más exhaustivos o por el desfase temporal de otros, es decir, que se busca en cierto momento actualizar. Las secciones o partes que conforman este artículo, al igual que los de la reseña o revisión, se ordenan en forma que guarden relación entre sí, que a diferencia de los informes de estudios empíricos que necesitan ser ordenados de forma cronológica. Es decir, tiene que haber una relación en este tipo de artículos que estamos viendo en los teóricos, mientras que en los que son de forma cronológica hay que ordenarlos de acuerdo a su año de elaboración y publicación. En los metodológicos, lo que se busca es nuevas metodologías o modificar las que ya se han dado luego de un minucioso análisis de los temas. También sirven para presentar discusiones sobre enfoques cuantitativos y análisis. Esto es uno de los más utilizados. Estos artículos deben ser presentados de tal manera que el investigador pueda entenderlos y obtener los datos suficientemente aptos para aplicarlos dentro de su problema de investigación. El lector que lee estos artículos debe lograr comparar las metodologías que ya se han implementado en su campo de acción con las que él pretende utilizar para determinar su practicidad y viabilidad. Esto más que todo se da cuando, por ejemplo, se utilizan aquella metodología que tiene que ver con estadística inferencial más que todo, ¿no? Normalmente se aplica en casos donde, por ejemplo, se lo hizo en un determinado país sobre una misma temática y se lo quiere replicar en otro país. Y en lo que respecta a los estudios de caso, son aquellos que son los resultados parciales o totales que un autor obtuvo luego de haber trabajado con otro investigador u organización. Los autores de estos artículos deben ser muy cuidadosos ya que deben buscar el equilibrio entre lo que se quiere publicar y lo que es información confidencial de la investigación previa. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y tomar en cuenta este tipo de artículos porque son resultados parciales o totales de lo que un autor obtuvo luego de haber trabajado en compañía de otro, ¿no? Mucho cuidado con eso. Este artículo describe material obtenido luego de haber trabajado con un individuo u organización. El propósito de un estudio de casos es ilustrar un problema, indicar algún modo de resolverlo o esclarecer los elementos necesarios de un problema de investigación. Al escribir estudios de casos, los autores deben responsabilizarse del equilibrio entre proporcionar material ilustrativo y el empleo de material confidencial. Esto pasa más que todo, por ejemplo, cuando se hacen estudios de caso que tienen que ver, por ejemplo, con instituciones educativas. Hay que preservar muchas veces los datos de los estudiantes, pueden ser niños o adolescentes. Hay que tener mucho cuidado con revelar nombres, especificar ciertas debilidades o delicadezas propias del estudio para evitar el morbo, etcétera, ¿no? Entonces debe haber siempre un equilibrio entre lo que yo quiero mostrar, ilustrar, y lo que es el empleo de material confidencial. También ocurre esto mucho con lo que es los estudios de las empresas, ¿no? Ustedes saben que hacer un estudio de caso de cierta empresa, a veces hay un celo profesional que no les permite a las empresas revelar información que puede ser trascendental para lo que es elaboración de un artículo científico. Entonces hay que tener siempre cuidado con aquello y más que todo salvaguardar la información confidencial que las mismas nos proporcionan. Entonces ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, nos han presentado los tipos de artículos científicos, ¿no? Así es. Ya.
Profesor, y por el caso de, por ejemplo, las investigaciones de campo, ¿Ya? ¿qué tipo de artículo sería? Bueno, en este caso serían las investigaciones de campo si como vamos a obtener una investigación de datos primarios, ¿verdad? Estaríamos hablando de la primera clasificación. Espera un ratito, página 7. Profesor, un ensayo que podría considerarse Estudios empíricos. Perdón, estudios empíricos estaríamos hablando, Fernanda. Dígame, un ensayo. un ensayo podría ser considerado un artículo, ¿se podría hacer un artículo de un ensayo? Claro, se lo puede publicar, sí, pero el ensayo es mucho más personal. Claro que sí, pero el ensayo es mucho más personal. Ah, ya. Recuerde que, sí, el ensayo básicamente es un tipo de texto que es escrito básicamente en prosa, donde el autor expone, analiza, examina con varios argumentos un tema determinado. Lo que aquí, la diferencia con el artículo en sí es que el ensayo busca el autor fijar una posición al respecto, siguiendo un estilo propio, argumentativo, ¿no? Eso es lo que básicamente es. Donde el ensayo se caracteriza también es por resumir e informar sobre un determinado asunto, pero también tiene la característica de incluir opiniones propias argumentadas. Es decir, se puede probar o practicar algo. Por ejemplo, hacer un ensayo de lo que tiene que ver, por ejemplo, una obra de teatro o sobre algún tema en específico, ¿no? Aquí los ensayos básicamente describen, aclaran, discuten o analizan un tema. Ya. Ya, ok. Fernanda, sí, estaríamos hablando de estudios empíricos porque depende también, por ejemplo, un estudio de caso también se puede aquí también clasificar según la pregunta que usted me acaba de hacer. Porque en lo que respecta a un estudio de campo, tengo que ir hacia el área donde yo voy a hacer la investigación y en función de eso yo tengo que obtener información, ¿verdad? Que puede ser encuestas, entrevistas, obtener información por medio de estas herramientas y ahí analizar los datos obtenidos para hacer las inferencias respectivas. ¿Ok? Ok, entonces podría ser informe de estudios empíricos o estudios de caso. Yo creo que si vamos a lo que tiene que ver con ir al campo, yo creo que va más en lo que es estudios de caso, ¿no? Porque yo ahí tengo que revisar, analizar, informar, tengo que obtener información y ahí aplicar aquello. Claro. Sí. Vamos entonces a lo siguiente. Gracias. De nada. La redacción de la sección de materiales y métodos. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es de que dentro de lo que es la parte del desarrollo de un artículo científico, se busca que los investigadores y lectores que accedan a un artículo elaborado determinen la confiabilidad y validez de los resultados. Una mala descripción del trabajo hecho llevará a que los lectores desechen el trabajo y que éste pierda confianza dentro del mundo académico. Por lo tanto, la mejor forma de lograr una buena descripción del proceso es llevar una bitácora de cada acción tomada, al menos hasta que uno se acostumbra a memorizar cada paso. O sea, en otras palabras, lo que nos pide es anotar todos los pasos que uno tiene que hacer para poder describir los materiales y métodos utilizados dentro de un artículo. Por ejemplo, aquí nosotros vemos de que una de las cosas que es importante tener en cuenta de que todo artículo, todo estudio debe tener la capacidad de esto, tener un trabajo de poder ser reproducido o duplicado por otro investigador. A este proceso se le llama validación de la investigación y esto generará referencias o citas de su trabajo en otros artículos, lo cual acrecentará el valor académico de su obra. Como les decía antes, muchas veces se hacen estudios en otros países, ¿verdad? Y lo que se busca es de que ese trabajo pueda tener validez en una problemática existente dentro de otro país, ciudad, lo que sea. Entonces lo que se busca es que si ese artículo tiene algún peso argumentativo y de validación, se toman las herramientas que nos dice ese artículo para ponerlas en práctica y en función de eso se puede definir
si dicho conocimiento tiene un peso, una aplicación directa a lo que nosotros vamos a hacer. Dice aquí que el trabajo no tendrá muchas probabilidades de que algún investigador, dice, recuerde que aunque considere que su trabajo no tendrá muchas probabilidades de que algún investigador desee reproducirlo, usted debe ser minucioso en la descripción. Es verdad. Aquí podemos ver en este archivo ejemplos de cómo se debe de redactar dentro de un artículo. Como ustedes pueden ver, vamos a ver ejemplos. Este documento es muy bueno porque aquí nos explica, por ejemplo, de este artículo, cómo se redacta, y quiero que se den cuenta de lo siguiente. A ver si me ayuda leyendo, por favor, Fernanda. Ok, aspectos metodológicos. La investigación se clasificó de tipo descriptiva, ya que el objetivo general fue determinar las competencias que posee el gerente educativo de la primera y segunda etapa de la educación básica del municipio de Maracaibo. En este sentido, se buscó identificar y caracterizar las competencias personales y gerenciales de directores y subdirectores, resaltando las cualidades y características de estos. Hasta hay una pregunta. ¿Usted qué se puede dar cuenta en ese primer párrafo? ¿En qué tiempo gramatical se lo redacta? En pasado. Correcto. Siga, por favor. De igual manera, se trata de un estudio de campo en razón de que se desarrolló dentro de las instalaciones de la escuela seleccionadas, permitiendo obtener la información requerida a través de los propios involucrados, es decir, directores y subdirectores. Igual en pasado. En pasado, y también nos damos cuenta de que nos habla de que este estudio es un estudio de campo, lo que usted me preguntaba, ¿verdad? Y como podemos ver, ellos asisten a lo que es las instalaciones para obtener información. Sí, sigamos, por favor. ¿Leo eso? Sí, por favor. Ok. La población en estudio estuvo conformada por sujetos específicamente por 10 directores y 18 subdirectores para un total de 28 gerentes educativos que se desempeñan en las escuelas de primera y segunda etapa de educación básica pertenecientes al municipio Maracaibo. La tabla 1. Así es. Entonces ahí lo que podemos observar nosotros es de que nos está especificando una muestra de un total de 28 personas para poder tener la información dada. ¿Qué más abajo nos dice? El último párrafo. Para recobrar la información se aplicó un cuestionario estructurado de 64 ítems de alternativas de respuesta. Siempre, muy frecuentemente, pocas veces y nunca. El mismo fue validado a través del juicio de 8 expertos en educación y gerencia. La confiabilidad, 8.88, se obtuvo mediante la aplicación del coeficiente de alfa-Crobach, lo cual indica una alta confiabilidad. Así es. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la metodología, ¿no? Dentro de lo que es el artículo científico, se lo habla en tiempo pretérito imperfecto, pasado, y como nos podemos dar cuenta de forma resumida, lo que está haciendo es clasificar qué es lo que se utiliza dentro del estudio, cómo se lo aplica, cuál es la muestra, cuál es la población, cuál es la muestra, cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar para obtener la información, etc. Entonces, todo eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de elaborar un artículo científico en la parte que tiene que ver con la metodología. Ok, por ejemplo aquí, donde dice sector objeto de estudio, aquí nos habla, este es otro ejemplo. Aquí nos habla, en cambio, déjenme ver, ya, claro, la metodología de este trabajo, nos habla, en cambio, dice así: el tipo de investigación realizada es de carácter explicativo según Sarabia. Según el tipo de investigación es un diseño no experimental, pues se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Dentro de este tipo de investigación, una subclasificación que serían investigaciones transeccionales y longitudinales. Y aquí nos vienen y nos detallan más a fondo de cómo se recolecta todo esto, ¿no? Entonces aquí nos habla de que para la investigación empírica se selecciona el sector de la comida,
considerando que las últimas décadas, etcétera. Aquí nos habla, por ejemplo, una especie de, podemos decir, como un panorama de lo que pasa con el sector de la comida rápida, ¿verdad? Más abajo, en cambio, nos habla qué es lo que cuáles son las cadenas que se seleccionan para que operan en España, como ustedes pueden ver aquí, los datos de facturación, dónde se lo realiza, como pueden observar, pero todo siempre en pasado, ¿no? Se realizó en España, en la Comunidad Valenciana, o sea, ya especifica más dónde va a ser la población y la muestra, y el tiempo que lo hace, o sea, de forma resumida, que a diferencia de lo que son las tesis de grado, u otros trabajos, eso se lo amplía, ¿no? Aquí nos habla en cambio la población dónde está, a qué pertenece, quiénes son las que la componen, ciertas características demográficas, etc. Entonces, todo eso nos están a nosotros preguntando sobre lo que hay que hacer. Aquí nos habla también el muestreo, cómo se lo hace, cómo usted lo puede observar, y todo lo que se aplica en función de la muestra. Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Y esto es importante que tengamos en cuenta, muy importante. Si los árbitros de las revistas analizaran con cuidado todo su trabajo, la parte de materiales y métodos será la más revisada, ya que es la que permite la obtención, escúcheseme bien, la obtención de resultados iguales o muy similares al suyo. Si ellos consideran que no se puede lograr ese propósito, le devolverán el manuscrito con observaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Porque justamente esto de la metodología es básicamente la base para poder reproducir la totalidad de nuestro trabajo, lo cual hace que nosotros tengamos cuidado, que es lo que vamos a utilizar para así poder validar el esfuerzo realizado y evitar que los revisores, los árbitros de las revistas nos regresen el trabajo con estas observaciones. Entonces aquí dice, si los procedimientos empleados ya han sido utilizados en estudios anteriores al suyo, es suficiente remitir al lector a dicho artículo con una referencia bibliográfica adecuada para no repetir el procedimiento, lo cual forma parte de una buena redacción académica, ya que se evita la redundancia y ahorra el espacio y el tiempo. Esto implica que en algunas ocasiones usted va a detallar de forma, o sea, usted va a indicar de dónde usted tomó dicha metodología y usted guía al lector para que acuda a esa metodología del autor de otra revista, perdón, el autor de otro artículo que ya hizo ese trabajo, para así poder evitar repetir el procedimiento. Normalmente, y es lo que debe tomarse en cuenta, que la ortografía y la gramática es importante dentro de lo que tiene que ver con la estructura de un artículo científico. Eliminar aquellas palabras que producen ambigüedad, es decir, que da, por ejemplo, doble sentido, me refiero a que puede decir un sí, un no, etc. Y también evitar la aplicación de términos como frecuentemente, periódicamente, y explicar con palabras que sean más específicas, directas y técnicas al momento de redactar esta parte del artículo científico. Como lo hemos dicho, el tiempo verbal es siempre pasado, ¿ok? Es siempre pasado. Entonces aquí también debemos tener en cuenta que existe dentro de las revistas académicas, para cuando a usted le toque publicar, instrucciones para los autores, para evitar errores de presentación. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. En lo que respecta a participantes, es una subsección importante de cualquier estudio, donde también se trata de trabajo relacionado a administración y negocios, una rama, y dentro de todas las ramas, ¿no? Porque sirve para evaluar resultados, distinguir y discernir hasta dónde se pueden generalizar los mismos y comprobar la exacta replicación de los efectos logrados. Bueno. Las herramientas o materiales, como usted lo puede también saber, tenemos aquí, como ya lo leímos, son los diversos instrumentos que uno utilizó para lograr el objetivo. Simplemente lo que se debe constar es que
cómo se introdujo los datos en una computadora, ¿no? que tampoco vamos a nosotros a decir que es una lacto, las marcas, etcétera. Si se utilizó pruebas estandarizadas, cuestiones de opinión, se utilizó encuestas, el enfoque, o sea, algo general para detallar lo que son las herramientas, ¿verdad? Entonces ahí también debemos tomar en cuenta eso, lugares y formas donde se aplicaron. Usted puede agregar una sección de anexos para incluir los instrumentos que usted utilizó, si le parece conveniente. Aunque ya existen pruebas que ya no requieren ser anexadas. ¿Qué quiere decir esto, estimadas? Que nosotros, en ocasiones, obviamente para obtener información se elaboran cuestionarios, ¿verdad? O también se elaboran encuestas. Dentro de lo que es los artículos científicos, en realidad no es necesario anexar. Esto más se anexa en los trabajos académicos como tesis, doctorales y todo eso, pero normalmente en los artículos no se anexa este tipo de información. Tal vez lo que es los artículos se puede anexar es los resultados de los estudios estadísticos o econométricos, ¿verdad? Donde usted ahí puede en los anexos detallar cómo fue el procedimiento, etc. El procedimiento es básicamente el relato detallado, claro y preciso de cómo se recolectan los datos, ya que si usted lo hace de manera individual con colaboradores o si utilizó datos elaborados por otras personas e instituciones. Normalmente, por ejemplo, dentro de lo que es los artículos científicos, se utilizan mucho las bases de datos que nos ofrecen las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, aquí en el Ecuador existe lo que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tenemos también las páginas de los bancos centrales, también las páginas donde prácticamente están los estudios demográficos de las poblaciones que nos pueden ayudar a nosotros a inferir muchos estudios. Por ejemplo, en la actualidad y en estos momentos lo que más se está utilizando son las bases de datos de lo que reporta cada país a través del Ministerio de Salud del coronavirus, sobre lo que son los tipos, los números de contagios diarios, los de fallecidos, si las muertes fueron en función de cómo es de la enfermedad que está ahorita en boga, o si fueron por otras causas, etc. Entonces ahí se pueden crear modelos estadísticos, econométricos, donde en realidad lo que nos hace a nosotros es ver, ver los procedimientos, cómo se va a realizar, ¿no? Los hechos se los presenta en forma cronológica y de la manera más limpia posible. Siempre pensando en que el investigador que quiera replicar su trabajo debe entender el paso a paso. Es decir, como les digo, si usted, por ejemplo, quiere hacer un artículo científico a través de un experimento, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con aplicar alguna técnica estadística para poder inferir datos sobre alguna población, o estudiar una problemática social aplicando categorías estadísticas como el multinomial logic, o lo que tiene que ver con el probability logic, todo lo que tiene que ver con preferencias, etc. Usted, al darse cuenta, me acuerdo hace años atrás cuando yo repliqué dentro de un estudio la situación de los estudiantes rurales en el país comparados con un estudio que hicieron en Colombia. Usted tiene que tener en cuenta de que usted puede tomar ese estudio como una base y replicar esa investigación en el contexto en el cual usted va a aplicar ese procedimiento. En cambio, aquí no sé si hubiera necesidad de romper el orden cronológico porque no se dieron dos procesos relacionados, no hay problema. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que usted no siga al pie de la letra un artículo no quiere decir de que usted esté mal. Eso quiere decir de que existen realidades, existen problemáticas diferentes que nos hacen a nosotros pensar que un artículo puede ser una base para un estudio, pero no quiere decir de que nosotros nos ajustemos al pie de la letra. Por algo tenemos que tener en cuenta de que cada problema, de que cada realidad es distinta, ¿ok? Como dice aquí, nadie debe ser escritor y corrector de su misma obra. Entonces,
Para evitar eso siempre es necesario la colaboración de un tercero ajeno al trabajo para que se convierta en un observador neutral que encontrará errores que pudieran escaparse de la vista. Y así, mis queridos contertulios, otra de las cosas que debemos también tener en cuenta es al momento de traducir si un artículo al inglés u otro idioma, debemos de hacerlo con el procedimiento de traducción correcto, ¿no? Tomar en cuenta traductores, personas que sepan inglés u otro idioma al revés y al derecho, para que de esa manera su artículo no pierda una esencia y así pueda usted tener la equivalencia de significados de los idiomas y sobre todo no se pierda la idea existente entre un idioma u otro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, una crítica constructiva. A ver, dígame. Que usted nos pone una lectura, y por otro lado tenemos que escucharlo. Ya. Yo no puedo leer todo esto, más me pierdo. Entonces yo le sugeriría que... Profesor, una consulta. Sí, dígame. Cuando usted estaba hablando de que se tienen que mencionar la metodología y que la metodología tiene que hacer, a ver, tiene que estar, a ver, que no puede ser igual a metodologías planteadas en otros trabajos. Es lo que había dicho. Así es, así es. Así es, así se puede hacerlo, pero lo que realmente a veces ocurre es de que estas metodologías muchas veces no se siguen al pie de la letra. Entonces, el hecho de que usted se salte un paso o algo por el estilo y usted busque otra alternativa, hay apertura para hacerlo, siempre y cuando otro investigador dentro de la misma rama pueda replicar aquello en otro contexto. Ok, entonces no me queda a ver, quiero a ver si estoy entendiendo bien. La metodología se debe explicar, ¿no? Igual para un artículo, ¿no? Así es. Así Solo es. que está como un poquito, creo que más resumido o algo así. Sí, así es. Está más resumido, correcto. Así es. Así es. Porque normalmente, por ejemplo, usted, dentro de lo que es las metodologías, por ejemplo, en el sentido cuantitativo, por ejemplo, les dice que van a aplicar, qué sé yo, un estudio, una regresión múltiple. Que van a hacer, por ejemplo, un análisis factorial de ciertas variables. Entonces usted puede tomar como referencia ese artículo y usted aplicar esa misma metodología. O por ejemplo, que se quiere entender sobre la problemática de nutrición infantil. Entonces lo que se hace es básicamente es hacer una entrevista, ¿no? a los directores de escuelas rurales. Se puede también levantar información a través de instrumentos como los cuestionarios para poder entrevistar a los padres de familia y encontrar las realidades mediante una muestra, ¿no? Entonces, eso de ahí se replica y eso se puede hacer un estudio. Usted, por ejemplo, lo revisó un estudio de Colombia, pero lo quiere hacer para Venezuela, ¿no? O se dio en Ecuador y lo va a replicar para el Paraguay o dentro de un mismo país, ¿no? ¿Verdad? Lo hicieron, por ejemplo, digamos lo que lo hicieron en Barinas y lo van a aplicar para Maracaibo, etcétera. Así, de esa manera. ¿Ya? Tomando como referencia que se va a hacer una entrevista, que se va a levantar una información, que se va a aplicar lo que es la validez de los instrumentos por medio del alfa de Cronbach, etcétera. Todo eso es lo que se puede replicar y después nos da un resultado a nosotros para así de esa manera tener nuestro ¿cómo es? Metodología. O sea, nuestra propia metodología usada y extraer nuestros propios resultados, ¿ya? Y así hacer las discusiones para luego hacer las conclusiones y recomendaciones respectivas. Ok. Sí. Okay, Entonces vamos a ver el siguiente punto. ¿Cómo se redactan los resultados? Metodología.
Sí, Después de tampoco. la metodología vienen los resultados. Claro, ya vienen lo que es los resultados, así es para luego sacar las conclusiones. Ok. Metodología. Sí, entonces, Este es para proyectos sociales nada más. no, no necesariamente. También para lo que tiene que ver con estudios cuantitativos. Entonces, sí, sigamos. Por ejemplo, aquí nos Profesor, habla una pregunta. Mire, Sí. yo en mi tesis doctoral, Ujú. el tipo de es experimental, ¿no es Sí, cierto? Y es cuantitativo porque yo tengo una hipótesis y yo claro. tengo que demostrar la hipótesis con Así, pruebas, así es. ya. Pero también tengo una parte que es, por ejemplo, un análisis sensorial, donde yo a la gente le voy a pasar un cuestionario para que responda sobre la calidad del vino. Entonces, Ujú. ¿sería algo mixto? O sea, entre cuantitativo y cualitativo o no. Si No, es una porque evaluación, no. es una evaluación organoléptica, yo le paso un cuestionario, ¿eso es cualitativo ya? A ver, pero en lo que es el cuestionario, usted va a medir las preferencias de la gente a través de una calificación de escala, por Claro. ejemplo, una escala de Likert, No, eso sería una escala hedónica, me gusta, no me gusta, porque la escala de Likert creo que es del 1 al diferente, 5. claro. Acá Ya, también hay, pero una escala hedónica, claro, sí, casi es como el Likert, ¿no? claro. Pero Claro. la cuestión es que usted valora la preferencia de la persona, o sea, la categoriza. Sí, sí, sí. Entonces es cuantitativo porque usted está tomando las preferencias y está categorizando esas preferencias, porque si fuera únicamente, netamente social, usted lo que únicamente hace es, como les dije en las primeras semanas, es ser un observador, un investigador del comportamiento de la Ya, gente y redactar lo que la gente hace, ¿verdad? Y en base a eso, usted hacer un análisis. Pero en este caso es cuantitativo porque estamos utilizando números y se está correcto. categorizando las preferencias dependiendo del que menos me gusta, lo que más me gusta. ¿Ok? Ya. Sí. Entonces, sí, y bueno, este archivo lo vamos a continuar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no lo hice también en PowerPoint porque es extenso también y yo quería era que conservar los ejemplos que están aquí dentro de este archivo que son importantes. Por ejemplo, aquí ya está hecho se aplicó la metodología y están los resultados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? En rojo. A pesar de que los instrumentos fueron validados en cada estudio correspondiente, se quiso verificar los resultados. De acuerdo con las propuestas de Churchill, la revisión de la fiabilidad se analiza a través del coeficiente de Cronbach, lo cual analiza la consistencia externa de los ítems de cada una de las dimensiones propuestas. ¿Qué más nos dice? Si usted se da cuenta aquí, en todo lo que está de rojo, ya nos va dando los resultados. Ya nos va dando los resultados, las dimensiones y todo eso. Y aquí nos habla qué sirve o qué es lo que se interpreta en función de ese resultado. Aquí nos habla, por ejemplo, ya caracterizar un grupo de las clasificaciones de la tipología de este artículo, ¿verdad? Aquí nos habla también cómo se procedió a hacer ese análisis a través del SPSS, a través de la técnica NOVA, el cuestionario y todo lo demás. Aquí también nos habla y ya nos da los resultados que nos dice, por ejemplo, aquí, 32% de las empresas de comida rápida fueron clasificadas como prospectoras, 25 como defensivas y 41 como analizadoras. Ya nos va dando justamente a nosotros esos resultados. Y como nos dice aquí también más abajo, comprobar la hipótesis, lo que estaba hablando, por ejemplo, ahorita Paula. Nos habla, por ejemplo, de los ítems del 19 al 25 que medían esta variable,
el valor arrojado fue de 0.08, que es mayor a 0.05, de tal manera que no se pueden observar diferencias significativas entre al menos una de las medias de los grupos. Entonces, aquí nos está dando ya el resultado y la interpretación. Esto es lo que nosotros debemos de hacer al momento de aplicar, ya sea técnicas estadísticas o hacemos estudios de índole social, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos habla de una segunda hipótesis. Aquí nos habla, en cambio, ya de lo que se hizo con el test de Tukey para encontrar diferencias significativas. Y dice aquí que los analizadores y prospectores no tienen diferencias significativas entre sus medias. O sea, ya nos va dando, lo que estamos haciendo, en otras palabras, es una descripción de los resultados que nos arrojó después de haber aplicado las técnicas estadísticas respectivas. ¿Ok? Otro ejemplo que podemos ver aquí de este tema que dice: importancia de los estilos de liderazgo sobre la eficacia, un estudio comparativo entre grandes y pequeñas empresas privadas. Revista de Ciencias Sociales. Entonces aquí también nos está hablando básicamente de los niveles de eficacia. Como ustedes pueden observar, se hace aquí en este estudio una especie de estadística descriptiva en la que se muestran los gráficos y todo lo demás. Se hace un estudio de correlación, por lo que estoy viendo aquí. Nos habla también de qué fueron los resultados que se obtuvieron dentro de este estudio, ¿verdad? La incidencia estadística y todo lo demás. Y para resumir y evitar ser largos o extensos en lo que respecta a la descripción de los resultados, se señala la tabla. Aquí es importante que buscar la forma de ser resumidos, de ser directos y utilizar recursos que nos permitan a nosotros resumir esta parte, ¿no? Otro ejemplo que podemos observar aquí dice: competencias personales y gerenciales de los directores y subdirectores de las escuelas básicas. Aquí podemos observar nosotros, en cambio, que justamente se analizan, como usted puede observar, los resultados de la aplicación de cuestionarios a directores y subdirectores. Es lo que normalmente nosotros hacemos en un capítulo 3 o 4 de una tesis de grado o posgrado, ¿no, verdad? Donde nosotros elaboramos un instrumento, sacamos las encuestas y empezamos a describir. Simplemente lo que hacemos es ver qué es lo que ha dado como resultado. Y como ustedes pueden ver aquí, se explica al detalle qué es lo que nos dice, relacionándolo con la hipótesis y las preguntas que se han desarrollado. ¿Y qué es lo que quiere decir cada resultado? Por ejemplo, aquí nos dice: el indicador de autocontrol, aun cuando se interpreta como alto dominio de la competencia, tuvo valores inferiores a los indicadores anteriores con un promedio de 3.32. Ya empezamos nosotros a analizar el contenido de los resultados. Aquí también nos dice: sin embargo, el promedio de 3,50 señala que en general los directores y subdirectores poseen muy alto dominio de las competencias requeridas para dirigir instituciones educativas hacia procesos de excelencia de calidad. Entonces, todo eso nos estamos dando cuenta de que es la parte que tiene que ver con la interpretación de los resultados. Aquí ya va algo más. Por ejemplo, dice que en los resultados el personal directivo de educación básica está desarrollando competencias de suma importancia para su desarrollo personal y profesional. Estas cualidades o características le imprimen el dominio suficiente. O sea, usted ya va analizando y dando, como quien dice, un perfil o una respuesta vinculante a lo que el resultado le va generando, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, Sí. yo no soy de ciencias sociales. Me gustaría que me explique un poquito eso del P. Eso sí me interesa. Yo no sé, Fernanda, ¿tú qué especialidad tienes? No, bueno, yo soy arquitecta, igual tenemos que saber un poco de todo, pero no estoy en este tema a profundidad. Ya, el P, no entendí. ¿Qué P se refiere usted? Ese cuando se hace la interpretación con el SPS, ¿no?
Ahí Ya. cuando el P, no entendí bien si era mayor o menor de Ah, ya. 0,5, Ya. no es significativo. Eso Así es. quisiera. Ya, eso, sí, ya entendí. Eso es Me lo una... repite nomás, que yo estas de las sociales sí no trabajo con eso. Claro, no, el P El concepto, ¿no? Ya, sí es el entiendo. parámetro estadístico que permite validar si la hipótesis nula se la acepta o se la rechaza. Si la hipótesis nula, si al aplicar, por ejemplo, alguna técnica estadística que puede ser, por ejemplo, la distribución normal, la distribución T, y empezamos a calcular el parámetro en el cual la hipótesis nula nos dice que todos los parámetros de un modelo estadístico son iguales a cero, esa es la hipótesis nula. Pero en cambio la hipótesis alternativa nos dice que al menos uno de esos parámetros estadísticos es diferente de cero. Entonces yo hago los cálculos respectivos y los software estadísticos como el SPSS, IBIS, hasta el mismo Excel, nos indican que si la hipótesis, si ese parámetro calculado es mayor al parámetro crítico, estamos hablando de que se rechaza la hipótesis nula. Ya voy a mostrarlo ahorita, déjenme buscarlo un poquito, ¿ok? Para entender. Déjenme buscarlo aquí. Excel hoy en día se está utilizando para muchos tipos de análisis, por lo que veo, ¿no? Yo no manejo bien Excel, pero Sí. pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Así es. Sí, para aclarar la duda de Paula, le voy a mostrar lo que hice hace poco yo justamente de ese estudio. Donde aquí justamente tiene que ver algo no tanto en lo social, pero es sobre medición de la enseñanza en la matemática. Ya les voy a mostrar, esto está hecho de base a una tesis, ya les voy a mostrar un ratito. Sí, Excel ya se lo puede utilizar, está avanzado también, no hay ningún problema para aquellos que no tienen, como diríamos, algún software estadístico, ¿no? Ya, déjenme mostrar algo aquí. A ver, un ratito, aquí está. Ya, esto es lo que les voy a enseñar. Contestando la pregunta de Paula, déjenme compartir pantalla. Ya miren, aquí contestando la pregunta de Paula, nosotros aquí, en este estudio lo que se hizo es tomar dos cursos. Escúcheseme bien, esto fue un estudio cuantitativo. Tomar dos cursos que eran heterogéneos en sí. ¿Ya? Al ser heterogéneos quiere decir que tenían diferentes características. Uno tenía mejor promedio que el otro, ¿verdad? Entonces, lo que se quería aplicar era la técnica, el método de enseñanza que se denomina aprendizaje basado en problemas. Esto quiere decir que ya no se va a utilizar la metodología tradicional, es decir, donde el profesor se para en la pizarra, empieza a escribir, a detallar, y se convierte simplemente en un mero transmisor del conocimiento, sino que se busca que el alumno sea investigador autónomo para así poder sacar inferencias de los estudios, inferencias y análisis y respuestas propias, donde solo el profesor va a ser un facilitador del conocimiento. Entonces, uno lo que hace es, por medio de los promedios matemáticos que se obtienen a través de las pruebas, a través de lo que es las evaluaciones, se saca la media, la desviación estándar, como siempre le hemos aplicado, ¿no es verdad? Y tomando en cuenta esos resultados, se va a plantear las siguientes hipótesis. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el promedio grupal de cada uno de los cursos, y lo que vamos nosotros es a medir a través de la hipótesis nula esto. No existe una diferencia significativa entre la media
al que se le aplicó la propuesta pedagógica y la media de calificaciones donde no se aplicó dicha propuesta. O sea, en otras palabras, si usted le aplica o no a ese curso, no va a haber diferencias estadísticas significativas. ¿Ya? O sea, quiere decir de que da igual si se le aplica o no se le aplica. ¿Hasta ahí alguna pregunta de lo que voy diciendo? Ya. Sí, No, hasta ya, ahí. sí entiendo. Escucho, ya, escucho. Y de ahí viene la hipótesis alternativa donde me dice que sí hay diferencia. Es decir, que sí voy a tener mejores resultados o peores resultados de aplicar esa propuesta pedagógica. O sea, va a tener una diferencia. Normalmente da para positivo. Si hay una diferencia, eso quiere decir que se busca eso, ¿no? Entonces nosotros, calculando, tomando en cuenta lo que nos dicen las pruebas estadísticas, tenemos el valor referencial que se llama el p-value o el valor P. Ese valor P, el referencial es el 0,05, es decir, es el valor donde nos indica si es rechazable o no esa hipótesis nula. Si el p-value, vamos a ver más acá, creo que acá lo tengo escrito. Si el p-valor es menor, perdón, el valor calculado, el p-value es menor a 0.05, eso quiere decir que no vamos a rechazar la hipótesis nula. Mientras si es, no, perdón, si el p-value es menor a 0.05 quiere decir que se va a rechazar la hipótesis nula. Mientras si es mayor, no se rechaza dicha hipótesis. Es decir, en otras palabras, al no rechazar la hipótesis nula, quiere decir de que si usted aplica ese procedimiento, esa propuesta de enseñanza, no va a haber diferencia significativa alguna. Eso también se lo aplica en los estudios que tienen que ver con experimentos, porque con experimentos... Perdón, cuando P es mayor que 0,5, significa que no hay diferencia significativa. Cuando P es menor a 0.05. A ver, espera un ratito, déjame que eso es medio confuso. Ya, vamos de nuevo. Ya, cuando el P calculado, o el valor P que me bota del problema, es menor a 0.05, yo rechazo la hipótesis nula. Ya, repito, cuando el P obtenido es menor a 0.05, quiere decir que yo rechazo la hipótesis nula. O también, en otras palabras, se dice no se acepta la hipótesis nula. ¿Ok? Ya, pero entonces, en castellano, no hay diferencia significativa. No, sí la hay, sí la hay. Cuando el P acá sí, cuando sí la menor hay. que 0,5, entonces sí hay diferencia significativa. Así es, sí hay. Así es. Así es. Sí la hay. Ya. Correcto, sí la hay. Y cuando el P es mayor que 0.05, no hay. No hay diferencia. No hay. No hay diferencia. Ya, entonces aquí, como podemos observar, se va dando un estudio en el que uno se va dando cuenta todo lo que tiene que ver con los resultados, las características de esos indicadores dentro de este estudio, y de esa manera uno ya va formando lo que es el análisis de resultados, ¿no es verdad? Entonces es importante que lo que simplemente vamos a hacer aquí es describir los resultados que nos dieron, y a la vez también vamos a analizar en función de las temáticas que hemos nosotros tomado en cuenta en lo que es el marco teórico y dentro de todo el estudio, como se puede observar. Y de esa manera es de esta manera es como nosotros hacemos la parte de los estudios, y hay que tener en cuenta algo. No simplemente es insertar cuadros, insertar simplemente lo que es gráficas, sino que hay que hacer un análisis.
Tiene que hacer un análisis y ser lo más conciso posible, lo más breve posible. Por algo, justamente, la parte de materiales y métodos debe estar bien elaborada. ¿Alguna pregunta? Ya, Profe. ya entendí. Sí, le escucho. Quería preguntar. ver. Para cualquier tipo de artículo, la estructura es igual, ¿no? O sea, el resumen, la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones, ¿no? Así es, Ok, son seis partes. así Por es. otro lado, ¿cuántas páginas como máximo se manejan los artículos? Bueno, yo diría depende, ¿no? Lo normal, lo que normalmente yo he visto que se maneja mínimo 10, 12, máximo 25 páginas. 10, 12, 25, ok. Así es, sí, 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 sí. Aunque hay artículos con menor extensión, ¿verdad? Hay revistas, depende también mucho de la revista, porque por ejemplo hay revistas que exigen 8.000 palabras, otros exigen 10.000 palabras, entonces el promedio de palabras también influye mucho en la cantidad de páginas que se requieren, ¿verdad? O sea, lo importante de todo esto es de que el contenido que usted vaya a presentar sea un contenido que realmente sea sustancioso, enriquecedor, y esté vinculado y aporte a lo que es la comunidad científica. Porque usted puede hacer un artículo, yo he visto artículos hasta de 2 páginas, ¿verdad? Ok, sí, yo también he visto artículos cortitos. Muy cortitos, ¿no? Pero lo importante es el contenido, lo importante es qué es lo que realmente se Claro, por eso le preguntaba, porque como he visto Claro. tan cortos, yo me estaba imaginando el mío como que algo bien corto también, ¿no? Pero eso Sí, depende de donde uno lo quiera publicar, ¿no? correcto, así es. O sea, eso depende mucho. Y también, por ejemplo, dentro de algunos artículos, algunas revistas exigen, por ejemplo, que se escriba la presentación de Word en doble columna, ¿verdad? Otros lo redactan así de largo con doble espacio, espacio y medio, todo. Vuelvo y repito, todo depende de la revista que se lo quiera publicar. Okay. Pero independientemente de lo que es ¿cómo es ay Dios? Independientemente de lo que es la revista, la cantidad tiene que ver mucho lo que es el contenido. También que tenga unas referencias bibliográficas muy enriquecedoras. Yo Ah, ok. recomiendo que Ese es sea, otro punto, ¿no? que sea Referencia mínimo, bibliográfica. claro, que sea mínimo una referencia de 10 en adelante, 10 artículos en adelante. Y salvo que la teoría, la metodología, o el tema en realidad, como ocurre mucho en las investigaciones de índole social, que de ley hay que recurrir a la historia, normalmente se recomienda estudios máximo de antigüedad 5 años, máximo, lo recomendable. Ya, pero vuelvo y repito, todo Libros con una antigüedad de máximo 5 años. con antigüedades de máximo 5 años los artículos que yo voy a referenciar. Ah, ya, ok. Ajá, sí. Es lo recomendable. Es lo que se recomienda. Ya. Eso recomiendo. Y así, y de esa manera. ¿Alguna pregunta más? Nosotros vimos la estructura de un artículo, profesor, Claro, al inicio. al inicio, ¿no? Así es. Sí, y también lo tienen dentro de lo que es los archivos que he enviado constantemente. Ok. Ya, gracias. Y la reducción de la discusión. Como dice aquí, eso quería indicar, dice, demasiados artículos académicos vagan por pomposas masas de racionalismo y explicaciones antes de decir algo de interés. El objetivo de esta parte, estimadas, es redactar la sección en discusión respetando las normas que cada revista exige. Esta parte, digamos, es lo que nosotros se lo puede hacer de varias maneras. Se lo puede hacer directamente dentro de lo que es las conclusiones. Aunque hay revistas o hay estructuras de artículos donde una cosa presenta son los resultados y otra son las conclusiones. Pero
Lo recomendable, vuelvo y repito, es como usted desea armar su artículo. Usted se va a dar cuenta en algunos que la discusión de resultados, la discusión de los mismos, ya como decir una evaluación crítica del trabajo, está básicamente planteada de acuerdo a cómo dé lugar dentro de la estructura que usted desea plantear. ¿Ya? Como dice aquí, hay revistas que las conclusiones quieren que vaya en una sección aparte, pero si la discusión es breve y directa, puede redactarse en una sola sección. ¿Qué cosa? Resultados, discusión y conclusiones. Pero la gran mayoría prefiere, y yo he visto y he leído, de que las conclusiones van muy aparte. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta de algunos ejemplos de lo que tiene que ver con las discusiones y conclusiones directamente. Recuerden que las conclusiones, eso sí le digo, tienen que ir muy ligado a lo que es el objetivo general. Si usted cumplió o no cumplió con el objetivo planteado al inicio del trabajo investigativo. Tiene mucha relación esto cuando usted hace una tesis, un trabajo científico, y las conclusiones tienen que ser la respuesta de lo que usted planteó como objetivo general y específico. En este caso, las conclusiones responden únicamente al objetivo general. Y hacer como una especie de resumen de lo que usted hizo en todo el trabajo y los resultados mostrados. Aquí podemos ver en este ejemplo, ¿qué pasó? Se me fue. Déjenme ver si lo pongo en 2 páginas. ¿Se ve o no se ve? Yo veo 2 páginas. Pero digo, ¿se ve el contenido? Ajá. Sí, dice sesión 5. Sí. Déjeme aumentarle el zoom. Bueno, aquí justamente lo que estamos viendo nosotros dentro de lo que es la conclusión, la discusión, es como criticar, digámoslo de esa manera, lo que se planteó dentro del objetivo y marco teórico, como les decía antes. ¿Qué es lo que relaciona el resultado que yo obtuve con lo que yo planteé de objetivo y lo que yo propuse como marco teórico? Y usted puede ver que aquí dice, por ejemplo, analizando los resultados que llevaron a rechazar la hipótesis H1, que es hipótesis 1, se observa que no coinciden con los planteamientos del marco teórico en el cual se mencionó el hecho de que las empresas prospectoras innovan más que el resto. Si se da cuenta, usted ya va analizando, en este caso como que va contrastando lo que plantea como base teórica, como objetivo o como hipótesis, según sea el caso, versus los resultados. Aquí más abajo nos dice, por ejemplo, por último, en el caso de la hipótesis 2, se comprueba que las empresas catalogadas por los directivos como analizadoras dan más énfasis al marketing que al resto de grupos, sobre todo en aspectos como promociones, etc. Además, analizamos este grupo de empresas, coincide, etc. Entonces, aquí podemos ver, aquí nos dice también, acorde con los planteamientos teóricos presentados, es importante que la compañía organice apropiadamente y especifique qué estrategias son las más relevantes para el particular al que pertenece y para el cual ha sido la estrategia planificada e implementada. ¿Qué quiere decir eso? Eso ya como que nos está dando a entender de que aquí también dentro de las conclusiones usted también involucre recomendaciones o dejar como siempre un hilo conductor para que otros investigadores, valga la redundancia, investiguen o profundicen la problemática que usted está planteando en su artículo. ¿Alguna pregunta?
No. ¿Está ahí Paula? Paula se fue. O sea, cuando vemos las conclusiones, también damos algunas recomendaciones, ¿no? De posibles Exactamente. de investigación. Así es. Entonces, Mire, por ejemplo, me interesa mucho leer este párrafo que está acá. Nos dice, otro tema interesante a tratar es analizar si el país de origen de la franquicia tiene relación con la tipología a la que se encuentra y poder determinar las franquicias internacionales y nacionales generalmente corresponden a una categoría específica o por el contrario, el país de origen no tiene nada que ver en esto. media. ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí? Que usted ya le está diciendo al investigador, ¿sabes qué? Yo investigué esto, pero me gustaría que ustedes cojan este artículo como base y profundicen lo que yo ya investigué, ¿verdad? Eso también nos dice. Por ejemplo, miren, este párrafo también me interesa leerlo. Aquí nos habla, sin embargo, como trabajo inicial original, pues de la bibliografía revisada no se consiguió ningún estudio que aplicara esta tipología al sector de la comida rápida. Se obtuvieron interesantes resultados que pueden servir de base para futuras investigaciones, para corroborar los resultados obtenidos o bien sea para aplicar en otros países en los cuales se encuentren operando la misma franquicia y comparar así la actuación de las mismas en otros países es similar que en España. ¿Qué nos da a entender esto? De que todo trabajo científico debe dejar, como que dice, las puertas abiertas para que venga otro investigador y profundice la temática que yo estoy tratando. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, es que mi micrófono lo apago y lo enciendo cada rato. Sí se entiende. Ahí está claro la idea del autor de que se puedan seguir realizando otras investigaciones, ¿no?, relacionadas con su temática. Así es. Parece que Paula ya se nos va a conectar porque se le fue el internet, me acaba de decir. Ay, pobrecito. Sí, por eso es que estamos en eso. Entonces, sé que es tedioso esta parte de estar leyendo, pero es necesario hacerlo, porque así me voy dando cuenta cómo yo estructuro mi trabajo, ¿verdad? Cómo yo estructuro mi trabajo, cómo yo argumento mi trabajo, cómo lo hago. Por ejemplo, este es otro ejemplo. Sí, es tedioso, yo entiendo, pero es la manera de cómo yo puedo ya tener una idea de cómo voy armando la estructura del trabajo que está dentro de lo que debo de hacer dentro de un artículo, valga la redundancia. Entonces aquí, por ejemplo, nos habla de este otro trabajo, ¿no?, que nos dice sobre las pequeñas y medianas empresas. El anterior fue de comida rápida. Nos dice ya el éxito de lo que pasó con las empresas pequeñas, las empresas grandes, otras variables, ¿no?, ¿verdad?, que explican las pequeñas y medianas empresas, el estilo de liderazgo. Ya prácticamente nos dando los resultados en menor forma, relacionados siempre con el objetivo general, todo aquello. Y también nos habla de como dice aquí, estos resultados refuerzan la idea de que los líderes son esenciales en las empresas, la capacidad de influir como que ya va dando su conclusión, y también ya prácticamente se genera un párrafo de cierre, como dice aquí, ¿no? Por lo tanto, no es solo el sector económico que se opera o la estructura de la industria la que define la rentabilidad y la eficacia de las firmas. La alta dirección, los gerentes o administradores pueden conducir a diferentes resultados o niveles de eficacia, tanto grandes como en pequeñas y medianas empresas. Entonces, de esa manera, yo voy viendo y me voy dando cuenta de cómo yo debo ir concluyendo un artículo, ¿verdad? Recordemos que en las conclusiones, yo ya voy como canalizando lo que planteé en el objetivo general, lo que yo planteé en el marco teórico, en los estudios previos, y lo voy relacionando con los resultados. Y de esa manera yo voy como que en las conclusiones haciendo un recorrido de todo lo que yo ya hice. Y empiezo a redactar, empiezo a comparar, empiezo a determinar conclusiones y dejo abierto lo que es la parte
la parte de estudios posteriores que se pueden hacer en función de lo que yo ya hice. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, está bien. Todo bien, ok. Entonces, de esa manera estamos. Así es. Y resumiendo lo que estamos hablando, Profesor, como la clase ya termina mañana, yo me imagino que ya no va a dar tiempo de hacer una propuesta de artículo, ¿no? no, mañana, claro, podemos hacerlo, sí, porque usted la tiene ya lista. Y es que yo tengo la información, lo que necesito es organizar las ideas y cómo lo voy a poner y todo eso. Claro, lo que mañana vamos a hacer es escuchar sus comentarios y ahí compartimos pantalla, ¿le parece? Pero entonces tendría que tener algo listo para mañana porque no tengo nada, solamente tengo el título y el objetivo que lo vimos, pero Ya, lo que podríamos tener, si usted tiene literatura escogida, sí, yo tengo mi trabajo de investigación, pero quiero hacer un artículo con ese para material. ya, muy bien. Sí, mañana lo podemos hacer, ¿sí? Y de ahí, ya me imagino tiene la metodología, los resultados no los tiene. Sí, tengo toda la información, lo que tengo es que organizarlo. Ya, muy Para bien. organizar, o sea, redactarlo, porque hay que volver a redactarlo a modo de artículo, ¿no? Así es, así es. Lo que podemos hacer es que usted comparte en pantalla y ahí podemos ir viendo, editando, qué se puede quitar, qué se puede reducir, incluir, y en función de eso se va armando el artículo. Ok. Sí, no hay ningún- sí. A ver, yo quería publicarlo en una universidad donde yo trabajo, pero Ajá. no sé exactamente si es que ellos tienen o sea, tendría que chequear bien cuál es la estructura de ellos, o los artículos en general tienen la misma estructura, que si el resumen, la introducción, metodología. Eso sí, pero tienen que preguntarle a ellos más que todo porque pueden tener ciertas particularidades en función de lo que ellos requieran. Mm, ya, Entonces, eso tienen que preguntarles a ellos. ya. Bueno, está Así bien. es. Entonces, terminando con la clase del día de hoy, esto es lo que tiene que incluir dentro de la metodología. Dentro de la metodología, uno tiene que tener la definición operacional de las variables, las características de los participantes, demográficas, la recolección de la información, la selección y características de la muestra, como lo vimos en antes, el diseño de la investigación, manipulaciones experimentales o intervenciones cuando el diseño las incluya, y el análisis de datos, procedimientos, estrategias y pruebas, lo que acabamos de analizar. En cambio, los resultados, como antes lo hablamos, como modo de terminar la clase, dice, se resumen los datos recopilados y el análisis de datos que es relevante para justificar las conclusiones. Hay que mencionar de ley todos los datos resultantes, incluso los que van en contra de lo esperado. A veces nosotros nos asustamos porque planteamos una hipótesis y porque no se cumple lo que hemos planteado, nos asustamos. Pero si no se cumple aquello, la honestidad académica nos habla de que debemos de escribir, debemos de poner todo aquello que en realidad nos dé como resultado sin ningún problema. Entonces aquí lo que nos habla es reportar aquellos datos de cada uno de los objetivos específicos de la investigación. En este caso, bueno, solamente tenemos en general, ¿no? Asimismo, tener en cuenta si existen gráficos, las figuras que son ilustraciones, que no son tablas, asegurarse que la cantidad y el contenido sean óptimos para la comunicación eficaz de los resultados, es decir, no estar rellenando el artículo de muchas tablas ni de muchos gráficos, sino tratar de ser lo más conciso, preciso y eficaz para poder ser claro al momento de presentar este tipo de información.
Como dice aquí, en esta sección se clasifican e interpretan los resultados, se hacen inferencias y se establecen las conclusiones. Se explican los resultados, como los dije antes, a partir de la teoría y compararlos con los resultados de estudios previos. Eso es importantísimo porque ahí yo empiezo a encontrar coincidencias y diferencias. Como les dije antes, todo empezando con una hipótesis, aun si esas no fueron comprobadas. Luego, reconocer también las limitaciones de un estudio, porque, por ejemplo, puede ser el caso que dentro de ese estudio, por ejemplo, digamos, hace un estudio tiene que ver con las plantas, resulta que usted quería que el día esté soleado, pero justo ese día llovió. Ya, entonces tiene que poner que las condiciones meteorológicas no permitieron que el estudio se pueda expandir de acuerdo a cómo se haya planteado. Hace un tiempo atrás me tocó hacer una inferencia estadística a una chica en la que ella me comentaba que debido al coronavirus no pudo completar el proceso de la cría de ciertos insectos que le ayudaban a reproducir para cuidados del medio ambiente. Entonces todo eso hay que detallarlo. Por eso es importante, como dice aquí, de manera razonada, plantear las implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos. Eso es muy importante. Como dice aquí también, es lo que yo siempre lo que les dije antes. Incluir preguntas que sirvan sin resolver u otras que surgieron de la investigación. ¿Para qué me va a servir esto? Para que otro investigue. Para que otro investigue y continúe el proceso. Y bueno, pues las referencias bibliográficas que nos habla básicamente de cómo deben de ir los textos que yo he consultado dentro de la base teórica. Aplicando normas APA, Chicago o según la universidad o la institución educativa o la revista me lo indica. Y dentro de las listas de chequeo es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Para poder nosotros tener claro dentro de lo que es si un artículo está listo para ser publicado, oraciones breves, presentación de la información, orden lógico, lenguaje usado académico y términos técnicos de manera correcta, citación y referencia de toda la propiedad intelectual usada, título sintético, como les dije al inicio del curso, que tiene que ser de 15 a 20 palabras, contiene el tema, variables y población de estudio, se nombra a todos los autores del artículo y su respectiva afiliación institucional, es decir, bajo qué institución educativa o científica usted está haciendo la publicación respectiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, está bien. Bueno, pues entonces, el día de mañana, lo que vamos a hacer entonces, Paula, es que usted no, perdón, Fernández, ¿no? Ajá. Poder tener las ideas que usted ha tenido para ordenarlas y en función de eso ir detallando aquello que pueda tener de inconveniente. Bueno, vamos a ver si puedo tenerlo para mañana. Ya, muy bien. Si no, vamos dando las ideas respectivas para que de esa manera usted pueda hacer la observación. Ok. Entonces, por mi lado, hemos concluido. Profe, ¿serviría guiarme por otros artículos similares a mi investigación para ver más o menos Lo si más preferible, así es. consigo Así algo es. similar? Porque he estado viendo, pero no hacen lo que yo hice. Como le dije antes, obvio, ¿no? Que hay casos de que usted lo que tiene que hacer es con los buscadores de internet y los buscadores de artículos, ver artículos que sean semejantes, no necesariamente tienen que ser iguales a lo que usted plantea hacer, pero le va dando una idea, ¿verdad? ¿Sí o no? Les va dando una idea. Entonces usted, en función de eso, usted los lee, los puede tomar como referencia para lo que es revisión de trabajos previos dentro del desarrollo, y ahí usted arma su metodología, y ahí en función de eso presenta sus resultados, y después en las conclusiones hace las comparaciones respectivas, porque usted lo puede comparar con estudios que otros hicieron. Puede darse el caso que también usted encuentre artículos que lo hicieron dentro del territorio que usted va a aplicar aquello. También se puede dar el caso, ¿ya? Pero usted lo hace bajo otro enfoque. Entonces, todo eso es importante. Lo importante es saber es
buscar la información y leer. Y leer y ahí ir haciendo un cotejo de qué me sirve y qué no me sirve. Ok. Ok, muy bien. Buenísimo. Bueno, entonces, por mi lado, muchas gracias. Estamos en contacto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.